Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Percibir que todo depende del pensamiento. Por su santidad el 14º Dalai Lama Tenzin Gyatso. Percibir que todo depende del pensamiento. Aquí ni las hermosas y variadas flores, ni las bellas y doradas mansiones tienen un creador que exista intrínsecamente. Se establecen por el poder del pensamiento. Por el poder de la conceptualidad se establece el mundo. Una vez que te hayas hecho una idea aproximada de lo que significa depender del pensamiento, debes preguntarte si por lo general te parece o no que las personas y las cosas existen de esa forma. Cuando las emociones nos afectan a un nivel sutil, es difícil reconocer de qué manera nos aferramos a ellas. Por lo tanto, piensa en una ocasión en que sentiste un odio o un deseo intenso. La persona o cosa odiada o deseada te parecía sumamente sólida, incluso del todo inalterable, ¿verdad? Si lo meditas detenidamente, te darás cuenta de que no puedes afirmar que ya ves los fenómenos como entidades dependientes del pensamiento. Encontrarás que parecen existir por sí mismos. Cuando tenía 35 años aproximadamente, estaba reflexionando sobre el significado de un pasaje de Tsongkhapa sobre la imposibilidad de encontrar el yo dentro del complejo mente-cuerpo o separado de éste, y cómo el yo depende de la conceptualidad para existir. He aquí el pasaje. La forma y el color moteado de una cuerda enroscada se asemejan a los de una serpiente. Y si esta cuerda se contempla en un lugar poco iluminado, surge el pensamiento, esto es una serpiente. No obstante, en ese momento en que se ve la cuerda como una serpiente, ni el conjunto ni las partes de la cuerda son en absoluto una serpiente. Por tanto, la serpiente se establece meramente por medio de la conceptualidad. Asimismo, cuando el pensamiento yo surge con dependencia de la mente y el cuerpo, nada dentro de la mente y el cuerpo, ni el conjunto formado por el continuo de momentos anteriores y posteriores, ni el conjunto de las partes en un momento dado, ni las partes por separado, ni el continuo de cada parte por separado, es en absoluto el yo. Además, no hay absolutamente nada que sea una entidad distinta de la mente y el cuerpo y que pueda ser percibida como el yo. Por consiguiente, el yo es meramente establecido por la conceptualidad y con dependencia de la mente y el cuerpo. No se establece por medio de una entidad propia. De repente, fue como si un rayo me atravesara el pecho. Estaba tan atemorizado que durante las siguientes semanas cada persona que veía me parecía la ilusión de un mago, en el sentido de que parecía existir de forma intrínseca, pero yo sabía que en realidad no era así. Fue entonces cuando empecé a comprender que verdaderamente es posible detener el proceso de crear emociones destructivas no aceptando más la forma en que el yo y los demás fenómenos parecen existir. Cada mañana medito sobre la vacuidad y recuerdo esa experiencia para trasladarse a las actividades del día. El solo hecho de pensar o decir yo, como en yo haré tal y tal cosa, dispara ese sentimiento. Así y todo, no puedo afirmar que comprenda plenamente la vacuidad. El significado de ser establecido por la conceptualidad. Al principio, unas flores bonitas o una casa maravillosa parecen existir en sí mismas y por sí mismas, más allá de la conciencia. Pero al final nada es capaz de confirmar esa existencia. En realidad, su origen está en la percepción de la mente. Es el caso para todos los fenómenos. Cuando los buscamos, no podemos encontrarlos existiendo por sí mismos, a pesar de que las apariencias digan lo contrario. Si existen, es porque pueden ser una ayuda o un perjuicio, los cuales dependen de la conciencia. Nunca existieron, nunca existen y nunca existirán por sí mismos por derecho propio. Existen por el poder de la mente, por el poder de las convenciones. En el pasaje citado al comienzo de esta narración, Buda dice que el mundo entero depende del pensamiento conceptual. Asimismo, las 400 estrofas de las acciones yógicas de los bodhisattvas de Aryadeva dicen: dado que el deseo y demás no existen sin conceptualidad, ¿qué ser inteligente sostendría que estos son objetos reales y al mismo tiempo conceptuales?
El comentario de Chandrakirti sobre esa estrofa indica que los fenómenos existen únicamente en presencia del pensamiento conceptual. Aquello que existe solo cuando existe conceptualidad y no existe cuando no existe conceptualidad, decididamente no se establece, por su propia naturaleza, como una serpiente imaginada en una cuerda enroscada. Explorar el significado. ¿Cómo comprender la insistencia de los grandes indios y tibetanos sobre la importancia del pensamiento conceptual? Sería sumamente incómodo sostener que antes de que cada objeto aparezca ante nuestra vista, hemos de tener un pensamiento que lo construya justo en ese momento. Por muy rápido que opere el pensamiento, no habría tiempo suficiente para generar todos los pensamientos que se necesitarían en un momento concreto de percepción visual. Ciertamente, los objetos externos forman parte del proceso de adquirir conciencia de ellos, como en el caso de ver un árbol y su entorno. Pero si la dependencia con respecto al pensamiento significara que necesitamos un pensamiento conceptual para construir todo aquello que vemos, sería absurdo. Por tanto, a mí me parece que el hecho de que el mundo se establezca por medio del pensamiento conceptual significa que sin depender de una conciencia, los objetos no pueden establecer su existencia por sí mismos. Desde esta perspectiva se dice que el mundo, todos los fenómenos, tanto personas como cosas, es establecido por el pensamiento conceptual. Por ejemplo, es evidente que los efectos dependen de las causas, pero también las causas dependen sutilmente de los efectos. Cada causa es un efecto de sus propias causas, las cuales la precedieron. Por tanto, la causa se origina dependiendo de sus causas. Todos los sistemas budistas afirman que los efectos se originan dependiendo de causas. Aquí causa y efecto se hallan en una secuencia temporal. O sea, el efecto se produce después de su causa. Esto es un origen dependiente en el sentido de producción dependiente. Únicamente la perspectiva filosófica más elevada del budismo contiene una reflexión adicional, y esto es, que dado que la designación de algo como causa depende de la consideración de su efecto, en ese sentido, una causa depende de su efecto. Una causa no es una causa por sí misma, se la llama causa en relación con su efecto. Aquí, el efecto no se produce antes de la causa y la causa no se genera después del efecto. Es al pensar en su efecto futuro que la llamamos causa. Esto es un origen dependiente en el sentido de designación dependiente. Como dice Nagarjuna en sus Fundamentos del Camino Medio, un hacedor depende de un hecho y un hecho depende para existir de un hacedor. Aparte del origen dependiente, no vemos otra causa para su establecimiento. Agente y acción son mutuamente dependientes. Una acción se postula dependiendo de un agente, y un agente se postula dependiendo de una acción. Una acción se origina dependiendo de un agente, y un agente se origina dependiendo de una acción. Sin embargo, no están relacionados de la misma forma que una causa y un efecto, pues uno no se produce antes que el otro. ¿Por qué en general las cosas son relativas? ¿Por qué una causa está relacionada con su efecto? ¿Por qué no se establece en sí misma y por sí misma? De ser así, una causa no necesitaría depender de su efecto. Pero no existen las causas autosuficientes. De ahí que cuando examinamos analíticamente una causa, no encontramos nada que sea por sí mismo, pese a la apariencia para nuestra mente ordinaria de que cada cosa tiene su propio ser contenido en sí misma. Dado que las cosas se hallan bajo la influencia de algo distinto de ellas, la designación de algo como causa depende necesariamente de la consideración de su efecto. Esta es la forma en que llegamos a comprender que esta percepción más sutil del origen dependiente como designación dependiente es correcta. Hace poco, estando en el sur de la India, después de un peregrinaje al monte Sri Parvata, donde Nagarjuna vivió hacia el final de sus días,
inicié un vasto público en una tradición budista llamada Kalachakra, rueda del tiempo. Durante la iniciación, expliqué la alabanza al origen dependiente de Tsongkhapa junto con los fundamentos del camino medio de Nagarjuna. Cuando llegué al momento en que Tsongkhapa declara: cuando Buda dijo, todo lo que depende de condiciones está vacío de una existencia intrínseca propia, ¿qué hay más increíble que este maravilloso consejo? Pensé, ¿qué razón tiene? Lo que estaba pensando es esto. Quizá hay animales que conocen el origen dependiente de las causas y los efectos. Pero para nosotros los humanos, el origen dependiente de las causas y los efectos es innegable. Pero yendo aún más lejos, el origen dependiente de las causas y los efectos se produce por la designación dependiente, lo cual indica que la causa y el efecto carecen de una existencia propia. Si tuvieran una existencia propia, no tendrían que ser designadas dependientemente. Como dice Buddhapalita, seguidor de Nagarjuna, en su comentario sobre el capítulo 22 de Los Fundamentos del Camino Medio, si algo existiera por medio de su propia entidad, ¿qué necesidad habría de postularlo con dependencia de otra cosa? Efectivamente, si una cosa existiera por sí misma, con eso bastaría. Podríamos decir, es esto, sin necesidad de relacionarlo con nada. Dado que no está establecida por sí misma, no hay más opción que postularla en relación con otra cosa. Yo siempre he encontrado muy útil esta idea. De igual modo, Tsongkhapa dice en sus 3 aspectos principales del camino: cuando se comprende que el origen dependiente y la vacuidad existen simultáneamente sin alternancia, el conocimiento definitivo destruye por completo la percepción de la existencia intrínseca, solo al ver el origen dependiente como incontrovertible. En ese momento, el análisis de la visión de la realidad concluye. Reflexionar sobre el entramado dependiente que hay en el centro del origen dependiente de las causas y los efectos permite comprender que los fenómenos son meramente nominales, meramente atribuidos y solamente eso. Una vez que se comprende que la simple atribución debilita el concepto de que los fenómenos existen en sí mismos y por sí mismos, la labor de entender la visión budista de la realidad ha concluido. Confío en que el oyente esté aproximándose a ese momento. Si comprendemos que esos objetos, independientemente de cómo aparezcan para nuestros sentidos o nuestra mente pensante, se establecen dependiendo del pensamiento, superamos la creencia de que los fenómenos existen por derecho propio. Comprendemos que no es cierto que se establecen por sí mismos. Comprendemos la vacuidad, la ausencia de existencia intrínseca, a la que se suma la proliferación de problemas generados por el hecho de ver los fenómenos como entidades que existen por sí mismas, y ello proporciona la medicina para poner fin al engaño. La reflexión meditativa que sigue a esto es: remóntate a una ocasión en que estuvieras lleno de odio o deseo. ¿No te parece como que la persona odiada o deseada es sumamente sólida, sumamente concreta? Siendo así, es imposible que puedas afirmar que ya ves los fenómenos como algo que depende del pensamiento. Los ves como entidades que existen por sí mismas. Recuerda que es necesario meditar con frecuencia sobre la vacuidad para rebatir la falsa apariencia de los fenómenos. Esta comprensión ayuda a reconocer la existencia intrínseca. Todos los sistemas budistas afirman que la existencia y la inexistencia están determinadas por un conocimiento válido. Visto así, el objeto y el sujeto parecen tener el mismo poder. El sistema budista más elevado, llamado Escuela de la Vía Media, y dentro de la Escuela de la Consecuencia, va aún más lejos al afirmar que no es que una conciencia válida encuentre cosas que existen por sí mismas, sino más bien que esas cosas dependen de ser establecidas por el pensamiento conceptual. Nada puede existir a menos que sea establecido por la conceptualidad. Todo se ve como algo que depende de la mente. La mente es la que autoriza. Por eso las escrituras budistas dicen que el yo y otros fenómenos existen solo por el poder del pensamiento conceptual.
Aunque el yo se establece dependiendo de la mente y el cuerpo, la mente y el cuerpo no son el yo, ni el yo es la mente y el cuerpo. No hay nada en la mente y el cuerpo de los que dependen el yo para establecerse que sea el yo. Por consiguiente, el yo depende del pensamiento conceptual. El yo y todos los demás fenómenos los establece únicamente la mente. Una vez que comprendemos esto, nos hacemos una ligera idea de que las personas no existen en sí mismas y por sí mismas y que solo se establecen dependientemente. Y cuando vemos que los fenómenos normalmente no parecen estar bajo la influencia de la conceptualidad, sino que parecen existir por sí mismo, pensamos, ¡wow! He ahí lo que se refuta. Considera lo siguiente. El yo se establece con dependencia de la mente y el cuerpo. Sin embargo, la mente y el cuerpo no son el yo, ni el yo es la mente y el cuerpo. Por tanto, el yo depende del pensamiento conceptual establecido por la mente. El hecho de que el yo dependa del pensamiento implica que el yo no existe en sí mismo y por sí mismo. Ahora observa que tienes una visión más clara de lo que significa que algo exista en sí mismo y por sí mismo, de la existencia intrínseca que la percepción de la vacuidad pretende refutar. Gracias por escuchar. En la descripción del vídeo encontrarás nuestro enlace al grupo de WhatsApp.